Entonces, estos esfuerzos térmicos lo que hacen es que generan una carga axial en el elemento cuando están doblemente restringidos y se generan por los cambios de temperatura que se presentan. Entonces, ese cambio de temperatura eh, hace que el elemento sufra un alargamiento. Y si restrinjo al desplazamiento una barra, entonces se van a generar unos esfuerzos en una barra que es estáticamente indeterminada. Eh, Se presentan normalmente expansiones o contracciones por el cambio de la temperatura. Eh, entonces, el alargamiento por cambio de temperatura se define como una variable alfa que se denomina coeficiente de dilatación térmica. Delta T es el cambio de temperatura y L es la longitud del elemento. Entonces, delta T será mi longitud final que alcanza el elemento, mi temperatura final menos la temperatura inicial que tenga el elemento, donde TO es temperatura inicial y TF es temperatura final. Es decir, que nosotros podremos tener delta T positivos o delta T negativos. Los delta T positivos es porque se pasó de una temperatura inferior a una temperatura superior. Y los delta T negativos porque pasó de una temperatura a una temperatura inferior. Entonces nuestros elementos se van a alargar o se van a cortar por esos cambios de temperatura. Entonces, si hay un aumento, el elemento se alarga. Si hay una disminución de la temperatura inicial, el elemento se va a cortar. Ese es el ejercicio que nosotros hacemos si tomamos un cubo de hielo, un cubo de agua y lo metemos a la nevera. Estaríamos disminuyendo la temperatura. Entonces ustedes observan que se contrae porque hay una disminución de la temperatura inicial a la temperatura final, o puede haber una expansión si hay un aumento de la temperatura inicial. Estos cambios de temperatura son importantes en el diseño de pavimentos, en las juntas de puentes. Creo que por acá tengo una fotografía que la revisamos más adelante. Entonces, el alfa es el coeficiente de dilatación térmica del material, delta T es el cambio de temperatura en el elemento, T es la temperatura original que tiene el elemento y el cambio de la longitud de la temperatura del elemento. Si el cambio de temperatura varía a lo largo de la longitud del elemento, entonces nosotros tendremos que integrar esa variación de temperatura en cada una de las zonas del elemento para en última obtener el alargamiento por temperatura de esa barra que tiene cambios de temperatura en distintas partes. Sí, permíteme que... Sí, correcto, así es. En base a eso se diseñan las juntas de dilataciones, dependiendo del tipo de material que nosotros estemos analizando. Entonces, para una estructura metálica tendremos que considerar cuál es el coeficiente de dilatación térmica del acero y entonces nosotros podremos calcular cuánta dilatación tendremos que colocar de acuerdo a la longitud que tengan los elementos de la cercha. Lo mismo para los pavimentos o lo mismo para las juntas de los puentes.
porque se van a presentar unos esfuerzos adicionales, los cuales yo debo liberar. La idea es que la estructura pueda moverse y ese movimiento corresponde a las cargas que actúan, pero también corresponde a los cambios de temperatura que se me generan en el elemento. Es correcto, en base a los coeficientes de dilatación térmica, nosotros diseñamos nuestras juntas de dilatación para garantizar que no se presenten sobreesfuerzos por temperatura, y ya lo vamos a revisar en un ejemplo. Ok, permítame un segundo. Decía que ¿dónde se presenta? Entonces, por ejemplo, esfuerzos de temperatura se presentan en las losas de pavimentos. Entonces, si ustedes observan acá esta figura, acá hay una junta de dilatación, como lo mencionaba el compañero. Entonces, juntas de dilatación que se generan por cambios de temperatura y se colocan para controlar el aumento o la disminución de la temperatura. Sucede lo mismo en las estructuras metálicas, que también se colocan las respectivas juntas de dilatación. Esfuerzos térmicos también se presentan en tuberías, donde de chimeneas, por ejemplo. O sea, ahí también se presentan esos esfuerzos térmicos. Los coeficientes de dilatación térmica van a depender del tipo de material que nosotros estemos analizando. Varía de acuerdo al tipo de material. Entonces, cuando nosotros tenemos elementos por carga axial, puede suceder que mi elemento sea estáticamente indeterminado. Entonces, si nosotros lo revisamos, por ejemplo, si tenemos un elemento que está doblemente restringido, y a ese elemento le colocamos una carga, en cualquier punto del elemento, digamos que le colocamos una carga por acá, una carga P, a una distancia A, B, en una barra que tiene una longitud L, y que está apoyada en A y en B. Esa barra, que tiene un módulo de elasticidad, y que tiene para este caso un área de sección transversal constante. Entonces, lo que va a suceder por el efecto de esa carga es que se van a generar unas reacciones horizontales en los apoyos. Entonces, nosotros tendremos para nuestros apoyos, acá tendremos nuestra reacción horizontal, y acá vamos a tener nuestra reacción horizontal de B. Entonces, tenemos acá reacción horizontal de A, y por acá tenemos reacción horizontal de B. Entonces, ya sabemos que cuando vamos a calcular reacciones o fuerzas internas,
colocamos una dirección de la reacción o la fuerza interna, pero no sabemos si realmente esa es la dirección, hasta que resolvemos las ecuaciones de equilibrio estático. Si despreciamos el peso de ese elemento, entonces nosotros la única ecuación de equilibrio estático de las tres en dos dimensiones es sumatoria de fuerzas, porque momentos no se genera, las cargas coinciden, entonces no hay brazo de palanca y no hay fuerzas en la dirección Y. Es decir, que para este caso nosotros tendremos que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y que todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Entonces hacia la derecha tenemos las dos reacciones, la reacción horizontal de A y la reacción horizontal de B. Y hacia la derecha también tenemos la carga P. Entonces tendremos reacción horizontal de A, que va hacia la derecha, más reacción horizontal de B, que también va hacia la derecha, más P igual a 0. P generalmente pues es un valor conocido. Entonces acá las que son incógnitas son reacción horizontal de A y reacción horizontal de B. Esa barra es estáticamente determinada o indeterminada. Indeterminada, el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones de equilibrio estático. Entonces acá tenemos dos incógnitas. Que son mis reacciones, la reacción horizontal de A y la reacción horizontal de B, que es mayor que una ecuación de equilibrio estático, que es mi ecuación número 1. Por lo tanto, la barra es estáticamente indeterminada. Entonces acá tendremos barra estáticamente indeterminada. Entonces ya habíamos explicado que cuando nosotros tenemos estructuras estáticamente indeterminadas, tendremos que buscar ecuaciones de compatibilidad. Y esas ecuaciones de compatibilidad nosotros las obtenemos con los desplazamientos. Entonces buscamos relaciones entre los desplazamientos y de esa manera obtenemos una segunda ecuación para poder resolver el sistema. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuánto va a ser el desplazamiento del punto A en esta barra? Para la barra AB, ¿cuánto va a ser el desplazamiento por carga axial del punto A? ¿Qué pasa con los apoyos empotrados? ¿Permiten o no permiten el desplazamiento? No lo permiten, ¿sí? Entonces, el de primer género, segundo género, el empotrado no permite el desplazamiento. ¿Dónde está el apoyo? Entonces acá tendremos que tenemos apoyo en A, entonces el desplazamiento en A va a ser igual a 0. Y tenemos apoyo en B, entonces el desplazamiento en B va a ser igual a 0. Recordemos que si nosotros tenemos apoyo de primer género, entonces donde está este apoyo, no se va a generar un desplazamiento, es decir, su desplazamiento vertical es igual a 0. En el apoyo de segundo género, que es este apoyo que se idealiza así,
Acá el desplazamiento vertical no se permite y el desplazamiento horizontal no se permite. En el apoyo de primer género aquí sí se permite el desplazamiento horizontal. Esto horizontalmente sí se puede mover. Y en el apoyo empotrado se restringe todo. En el apoyo empotrado acá en este apoyo no se permite el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal tampoco se permite y tampoco se permite el giro en donde está el punto. Entonces son los tres tipos de apoyo que nosotros idealizamos para las estructuras. Entonces, donde acá nosotros tenemos que delta es desplazamiento y teta es el giro en el punto donde nosotros estamos idealizando nuestro apoyo. Entonces, bajo esa premisa, el desplazamiento de A es igual a 0 porque tenemos un apoyo empotrado en A y el desplazamiento en B es igual a 0 porque tenemos un apoyo en B. Y tenemos una ecuación. Esta es mi ecuación de compatibilidad, donde yo conozco algo, mi desplazamiento en A o mi desplazamiento en B. Entonces, con esta condición de este desplazamiento en A igual a 0 o con esta condición de que este desplazamiento en B sea igual a 0, nosotros obtenemos nuestra segunda ecuación de compatibilidad para poder solucionar el sistema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicamos algo que se llama redundante. Una redundante es una fuerza que se aplica al apoyo equivalente a la reacción en el apoyo liberado. Entonces, cuando yo libero mi apoyo, mi barra se va a poder mover. Y lo que yo estoy haciendo es que estoy superponiendo una condición para solucionar el sistema en el punto donde yo tengo un apoyo. Eso quiere decir que yo estoy convirtiendo mi barra AB en una barra, la misma barra, con mi apoyo liberado, que puede ser el apoyo que yo considere. Los resultados no me van a cambiar. Lo importante es que el apoyo que yo libero, en ese apoyo que libero, coloque la redundante que es la carga. Es decir, que acá nosotros vamos a tener mi redundante que para este caso es mi reacción horizontal de mi punto B. Y como estoy superponiendo efectos, entonces ahora esto le voy a sumar el mismo elemento con el mismo apoyo liberado, pero voy a colocarle la carga que está actuando en el elemento, solo que lo estoy liberando.
Es decir, que acá nosotros tendríamos la misma barra con mi apoyo liberado, que para este caso liberé el apoyo B, y por acá le coloco la carga P que corresponde, la cual actúa a una distancia A desde el apoyo A B en la barra que tiene longitud L para los dos casos. Pero la condición real es que de esto realmente mi apoyo no se está liberando en B. Es decir, que el desplazamiento de mi punto B va a ser igual a cero, porque es una condición real de la estructura. Mi estructura realmente en B está empotrada, y al estar empotrada, el empotramiento no permite el desplazamiento horizontal. Entonces el desplazamiento va a ser igual a cero. Y yo superpongo el efecto del desplazamiento del nodo liberado por la redundante más el desplazamiento del nodo por carga, y obtengo mi segunda ecuación. Entonces, la condición real de este elemento liberado, la condición real de este elemento que nosotros liberamos, es que el desplazamiento por redundante, el desplazamiento de mi punto B por redundante, más el desplazamiento de mi punto B por cargas, debe ser igual a cero. Mi condición real de mi punto B, realmente acá no hay desplazamiento, porque tengo una restricción que le impongo cuando coloco un apoyo empotrado, y acá tampoco. Entonces, si nosotros revisamos la primera estructura, es decir, por redundante, ¿cuánto es la fuerza interna que se genera en el elemento AB? Y esa fuerza interna es de tensión o de compresión. ¿Cuánto es la fuerza interna axial que se genera en el elemento? Igual, ¿de tensión o de compresión? Entonces revisémoslo. Tendremos nosotros entonces que elemento AB con redundante. ¿Cuánto es su alargamiento? Tengo que cortar el elemento, entonces nosotros
cortamos el elemento acá o calculamos la reacción y al cortar el elemento nos va a quedar entonces que para ese elemento nosotros tendremos pues el elemento acá está nuestra redundante HB y en donde cortamos el elemento la única fuerza interna que se genera es la carga axial. Entonces acá tendremos nuestra fuerza interna AB que para este caso es por carga axial. Si hacemos el equilibrio de fuerza tendremos que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y hacia la derecha positivo. Acá tenemos hacia la derecha la redundante RHB y hacia la izquierda fuerza interna AB. RHB menos fuerza interna AB. Esto va a ser igual a 0. Y del despeje nos queda que la fuerza interna AB es igual a RHB. Nos da positivo, significa que la dirección asumida va hacia la izquierda. Y cuando revisamos, la punta de la flecha sale y como sale ese elemento, trabaja a tensión. Es decir, que el elemento se va a alargar por la fuerza interna AB. Entonces nosotros determinamos el alargamiento del punto B por redundante. Pues, ¿cuánto es el alargamiento de mi punto B por redundante? Pues la fuerza interna por la longitud que tiene el elemento dividido sobre el área de la sección transversal por el módulo de elasticidad, porque estamos determinando alargamientos por carga axial. Es decir, que el alargamiento por redundante del punto B por redundante es igual a la fuerza interna que se está generando. Esa fuerza interna es RHB en mi elemento que tiene una longitud L, que tiene un módulo de elasticidad E y que tiene un área de sección transversal. Ya revisamos la primera condición. ¿Cuánto se alarga mi punto B por redundante? Ahora, mi segunda condición, alargamiento de mi punto B por cargas. Y si hubiese cambios de temperatura, alargamientos de mi punto B por cambios de temperatura, que en este caso no lo estamos considerando. Entonces acá vamos a determinar ahora el desplazamiento del punto B por cargas. Por cargas en el apoyo liberado. Tendremos entonces que si nos
Entonces, cuando nosotros cortamos cuando nosotros cortamos la barra, bauticemos este punto acá como C. Cuando nosotros cortamos la barra en el tramo AC, ¿cuánto es mi fuerza interna? Esto es P. O sea, al cortar nuestra barra en el tramo AC, nos quedará entonces que nuestra barra señor. ¿Dónde? Acá. RHB. eh, Todavía no la hemos calculado, ¿sí? Entonces, todavía no la hemos calculado. Nosotros le colocamos a la dirección que quieramos, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero la solución de mis ecuaciones son las que me dicen a mí si está bien calculada cuando nos da la solución positiva. Simplemente aquí vamos a superponer los efectos de las deformaciones. Los efectos de la deformación por redundante de un punto que liberamos y por carga de un punto que liberamos, que es el mismo punto B. Entonces ya calculamos cuánto se desplaza mi punto B por redundante. Ahora vamos a calcular cuánto se desplaza mi punto B por cargas. Pero la condición real es que el punto B no se desplaza porque tiene un apoyo. Entonces acá vamos a revisar cuál es la fuerza que se acumula en toda la longitud de la barra para superponer sus alargamientos. Entonces hicimos la primera parte, que es el corte para AC, y en ese corte para AC, cuando lo cortamos, se genera una fuerza interna. Entonces acá se generará la fuerza interna AC. Fuerza interna AC. De ese equilibrio de fuerza, nosotros tenemos que hacia la derecha va una carga P y hacia la izquierda va mi fuerza interna AC. Tendremos entonces que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo que vaya hacia la derecha lo consideramos positivo y lo que vaya hacia la izquierda negativo. Hacia la izquierda tenemos la fuerza interna AC. Hacia la derecha tenemos P. Igual a 0, entonces aquí tendremos que la fuerza interna AC del despeje es igual a P. Si nos da positiva, significa que la dirección va hacia la izquierda. Pero como mi fuerza sale del nodo, en esa zona la barra trabaja a tensión. Y cuando hacemos el corte en la zona CB, nuestra carga interna es igual a 0. O sea que cortamos nuestra barra de aquí en adelante. Entonces al cortar esa barra de aquí en adelante, entonces la fuerza interna CB va a ser igual a 0. Entonces ahí tendremos que, cuando cortamos nuestra barra en la zona CB,
aquí se genera nuestra fuerza interna CB o BC, razón por la cual cuando aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, acá solamente tenemos que la fuerza interna AB va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto se desplaza mi punto I? Recordemos que el desplazamiento de mi punto I es igual a la sumatoria de todas las cargas en la longitud de la barra por el LI sobre el módulo de elasticidad si la barra es compuesta por el área I. Es decir que mi barra, estoy hablando del punto que se está alargando o acortando, que es mi punto B. Entonces acá nosotros tendremos que el alargamiento u acortamiento de mi punto B es todo lo que acumula en el alargamiento de la carga de A hasta C, más lo que se alarga mi barra desde C hasta B. Es decir que el alargamiento de mi punto B, que está libre, va a ser igual a la fuerza AC por la longitud AC sobre el área de la sección transversal de AC por el módulo de elasticidad de AC, más lo que se alarga o se acorta, la barra por el efecto de la fuerza interna. Esta es, aquí hay un error, fuerza interna AC. C no es BC, esto es fuerza interna BC o CB. Y esto acá es fuerza interna BC. Ah, sí, sí, ok, sí, sí, sí. Control Z, control Z, control Z. AC, ok. Y la segunda es fuerza interna BC. Esta es. ¿BC o CB? Ok, entonces esta será la fuerza interna BC por la longitud que tiene BC o CB sobre el área de la sección transversal de BC por el módulo de elasticidad que tiene BC. Entonces vamos a reemplazar valores. BC es 0, es decir que toda esta expresión de acá de la derecha, la última, se me vuelve 0. Y nos queda entonces que el desplazamiento del punto B por carga axial cuando está liberado, entonces digamos que esto es desplazamiento del punto B por cargas. Entonces mi desplazamiento del punto B por cargas en el punto liberado va a ser igual, entonces, a la fuerza interna AC. Mi fuerza interna AC me dio tensión, entonces para tensión coloco más. Entonces aquí tendremos fuerza interna AC, mi fuerza interna AC es P. Multiplicado por la longitud que tiene AC. Reviso cuánto es mi longitud de AC. Mi longitud AC, ¿cuánto es? Muchas gracias. A. Ok. Entonces, mi longitud AC es A. Y mi módulo de elasticidad es E. Y el área de la sección transversal es A. Pero ¿cuál es la condición real de la barra? Que mi punto B no se está desplazando. Es decir, que el desplazamiento
de mi punto B en la condición real de la barra va a ser igual al desplazamiento de mi punto B de la barra por redundante más el desplazamiento de mi punto B de la barra en el punto liberado por cargas, pero la condición real es que en B no hay desplazamiento. Y no tenemos desplazamiento porque nosotros tenemos un apoyo que impide el desplazamiento. Entonces vamos a reemplazar los valores de redundante. Entonces el desplazamiento del punto B por redundante lo calculamos acá arriba. Y este desplazamiento del punto B por redundante, está aquí arriba, por redundante, RHB por L sobre E por A. Entonces tendremos acá que por redundante el desplazamiento del punto B liberado es RHB por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área de la sección transversal. Entonces, ya acá tenemos el desplazamiento del punto B por redundante. Ahora vamos por cargas. Acá lo calculamos, el desplazamiento del punto B por cargas. Ese desplazamiento del punto B por cargas es más P multiplicado por A dividido sobre E por A. ¿Y la condición real cuál es? La condición real es que no hay desplazamiento. Entonces esto es igual a 0. ¿Qué tenemos acá? Entonces acá en el denominador tenemos un factor común que es E por A. Ese E por A que está en factor común en el denominador, que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar acá a este 0. Y acá nosotros tenemos entonces la reacción horizontal de B. Es decir, que esa es nuestra segunda ecuación. Por lo tanto, acá nos va a quedar que mi reacción horizontal de B por la longitud es igual a menos P por A. O lo mismo que decir RHB por L más P por A es igual a 0, porque el denominador que estaba viendo pasó a multiplicar el 0 y nos quedará entonces que el que está restando pasa a sumar. Entonces este que está acá sumando pasa a restar. Es decir que obtenemos acá que RHB multiplicado por L es igual a menos P por A sobre L. ¿Qué me está diciendo el signo menos? El signo menos me está diciendo que nosotros habíamos colocado la dirección de la reacción horizontal de B en un sentido. Ese sentido lo habíamos colocado hacia la derecha. Ok, el signo menos me dice entonces a mí que no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Entonces, mi reacción horizontal de B es igual a P por A sobre L, pero realmente va hacia la izquierda.
Preguntas, dudas hasta allí, ¿quién tiene? Ok, entonces ya hallamos la reacción horizontal de B y la dirección de la reacción horizontal de B. Entonces ya nosotros podemos reemplazar en la ecuación que tenía dos incógnitas porque ya conocemos uno, que es RHB. Entonces esta ecuación 1 que está aquí, simplemente reemplazo el valor de RHB que ya lo conocí. Entonces reemplazamos en la ecuación 1 el valor de RHB. Reemplazando en la ecuación 1 RHB tendremos RHA más RHB, pero RHB va hacia la izquierda, como va hacia la izquierda es negativo, menos P por A sobre L, va hacia la izquierda, menos P por A sobre L, más la carga P, esto va a ser igual a 0. De ahí nos queda entonces que RHA será igual, esto que me está restando pasa a sumar y esto que está sumando pasa a restar a P por A sobre L menos P. Cuando operamos, nos queda entonces que mi reacción horizontal de A es igual a P por A menos P por L dividido sobre L. Y cuando revisamos la barra, nos damos cuenta que L es igual a A más B. Es decir, que mi reacción horizontal de A es igual a P por A menos P por L, pero L es A más B, P por L, L que es A más B, dividido sobre L. De donde nos queda que mi reacción horizontal de A es igual a P por A menos P por A más P por B dividido sobre L. Por lo tanto, mi reacción horizontal de A es igual a P por B sobre L. Menos P por A menos P por L menos P por A menos P por L, correcto. Espera, reviso acá. Esto es... Este está restando, pasa a sumar, este está sumando, pasa a restar. Ok, menos
menos P por B. Entonces nuestra reacción horizontal de A es menos P por B. Entonces reacción horizontal de A es igual a menos P por B sobre L. El signo menos lo que me está diciendo es que yo había colocado mi reacción A en un sentido, lo había colocado hacia la derecha, o sea, realmente el trabajo es hacia la izquierda. P por B sobre L, pero realmente trabaja hacia la izquierda. Es decir, que si hiciera mi diagrama de cuerpo libre de mi barra con las reacciones, nos quedará entonces que mi barra tiene acá una carga que es la reacción de A, P por B sobre L, y acá tiene una carga que es la reacción horizontal de B, nos daba hacia la izquierda, P por A sobre L, y por acá actúa una carga P hacia la derecha. Si a nosotros nos pidiera los esfuerzos en las zonas de la barra ACB, entonces para esa barra que está restringida realmente en los dos apoyos, ¿cuánto va a ser la fuerza interna que se genera en la zona AC y de tensión o compresión? Rápidamente. En la zona AC, ¿cuánto es la fuerza interna? Igual a que P por B sobre L, gracias. ¿A tensión o a compresión? Muchas gracias. Es decir, que el esfuerzo normal que se genera en AC es la fuerza interna AC sobre el área de la sección transversal AC.
¿Cuánto es mi fuerza interna AC? Mi fuerza interna AC es P por B sobre L. ¿Y cuánto es el área de la sección transversal? El área de la sección transversal es A. Es decir, que el esfuerzo que se genera es P por B sobre A por L. Y este es un esfuerzo de tensión. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Quién tiene? Ok, listo. Entonces, permítame un segundo. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Bien, Sandrita, ya imprimo el documento y te lo envío, ¿viste? Estoy en clase. Termino y te lo envío. Eh, no la tengo, pero 2 minutos. Termino la clase y te lo envío, ¿listo? Bueno, Sandra, gracias. Ok, entonces, ¿cuánto es la fuerza interna que se genera en CB cuando cortamos el elemento? ¿A tensión o a compresión? Ok, gracias. Entonces, la fuerza interna que se genera en el elemento BC, esta es igual a P por A sobre L, es de compresión. Entonces, para esa barra, el esfuerzo que se genera en la zona BC va a ser igual a P por A sobre L multiplicado por A. ¿Listo?